Buenas tardes, agradezco primero al programa de fonoaudiología de la Universidad de Santiago de Cali por esta invitación. Vamos a hablar acerca de los cuidados paliativos desde un enfoque comunicativo. Mi nombre es Alejandro Trujillo, soy médico, máster en cuidados paliativos de la Pontificia Comillas de Madrid y miembro de la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia. Entonces, antes de iniciar, vamos a mostrarles primero un video que siempre me gusta mostrar. Please don't get me started looking backwards to move on. Strong yet open-hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. Hope you knew. Now my bags are packed and my sails are tacked and my course is marked by stars. I'm on my way. Soon be moving on my way. Leave a little light on. Leave a little light on. I'm on my way. Soon be moving on my way. Leave a little light on. Leave a little light on. Time always unwinding. All these deadlines in my mind. Seeds and dreams we planted, took for granted, didn't prove. Walking down this road when my pulse beats slow, hope to have you close at hand. When this cycle ends, will it start again? Will we recognize old friends? I'm on my way. Soon be moving on my way. Leave a little light on. Leave a little light on. I'm on my way. On my way. On my way. On my way. Leave a light on. Leave a little light on. I'm on my way. Soon be moving on my way. Leave a little light on. Leave a little light on. I'm on my way. On my way. On my way. On my way. Leave a light on. Leave a little light on. Leave a little light on. Bueno. Muy bien, entonces como ven es un video bastante emotivo que nos habla acerca de y nos hace sentir sobre todo emociones, empatía, aún siendo trozos de hilo. Quiero recalcar unas palabras de Jorge Gutiérrez Gamón que nos dice: el hilo que aparece como elemento en sí mismo, enseñándonos que un hilo está formado de otros y creando una madeja metáfora de que nosotros también estamos formados de muchas relaciones, un hilo que nos lleva hasta la muerte. Desde ahí nos presenta la vida de nuevo, la esperanza de dejar algo detrás cuando nos alcanza el final de nuestra vida. Entonces es importante recordar, antes de hablar de todo esto,
de recordar la humanidad, ¿no? Ese constante enfrentamiento que tenemos ante la enfermedad, ante la muerte, nos produce un desgaste, nos produce fatiga. Y la invitación de esta charla básicamente es que volvamos a ser empáticos, adquirir esos valores que nos llevaron a estudiar fisioterapia, fonoaudiología, medicina, enfermería, y que espero que a través de esta charla pues podamos recordar un poco eso. Entonces, primero, ¿qué no son los cuidados paliativos? Pues no somos los que solamente ponemos la morfina, los que solamente sedamos a los pacientes, los que solo ven a los pacientes cuando ya se van a morir, ¿no? Y menos somos los que ponemos la eutanasia. Entonces, aquí rescato estas palabras de Cicely Saunders, como fundadora de los cuidados paliativos, donde nos dice que importas porque eres tú hasta el último momento de tu vida. Entonces, un poco de historia de los cuidados paliativos. En la época de Hipócrates, las enfermedades terminales, el cáncer, todo este tipo de enfermedades eran visto como maldiciones y a la vez era visto como algo negativo, como un desequilibrio entre los humores, etc. Ya hacia la Edad Media empiezan los caballeros hospitalarios, empieza a hablarse de los hospedajes, de estas zonas donde se recibían a las personas con menos recursos, con enfermedades ya terminales, por así decirlo. Ya en el siglo XX empieza el tratamiento con las mostazas nitrogenadas. En 1970 nace la oncología, hablando un poco acerca del cuidado paliativo oncológico. Y hacia 1960 Cicely Saunders nos habla ya del cuidado tipo hospice. Ya ella es una de las fundadoras del cuidado paliativo, es médica, enfermera, psicóloga, ha hecho de todo acerca de los cuidados paliativos y fue ella quien inició con este movimiento. En España y en Colombia ya tiene un desarrollo a nivel de los años 80 más o menos, y está todavía en proceso. El marco legal pues nos habla que en el ámbito mundial en 2014 salió la resolución 6719 de la Asamblea Mundial de la Salud, donde nos insta a que los gobiernos practiquen y que incorporen los cuidados paliativos a sus servicios de salud. En Colombia específicamente tenemos dos leyes: la ley Sandra Ceballos, que habla acerca de la atención de cuidados paliativos, y la ley Consuelo Davis Saavedra. En cuanto a las estadísticas, es importante hablar de las estadísticas porque como vemos en esta noticia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, hacia el año 2017 130.000 personas requirieron de cuidados paliativos específicos y solamente se atendió un 60%. Eso quiere decir que aproximadamente unas 80.000 personas no accedieron a cuidados paliativos y pudieron haber fallecido con dolor. En Colombia también pasa algo parecido: el 70% de los pacientes mueren sufriendo a falta de cuidados paliativos, como vemos en esta noticia. Y a nivel de las estadísticas generales, comparado con otros países, pues todavía estamos en un proceso de desarrollo. Tenemos 1.6 recursos asistenciales por millón de habitantes. En cuanto al control del dolor, lo podemos ver con este índice que aparece aquí, que es el índice de equivalencia de opioides, donde nos habla que en Colombia el promedio de esta tasa fue de 11.2 miligramos de equivalentes de morfina. Eso está un poco por debajo de la media de otros países como Costa Rica, Argentina. Bueno, antes de entrar en contexto, primero hay que hablar de unos términos que me parecen bastante importantes. Lo primero es que la enfermedad avanzada es aquella que es incurable, que tiene un pronóstico a corto plazo, que tiene un impacto tanto en la familia como en el paciente. La terminalidad sería esta enfermedad avanzada, pero ya con múltiples ingresos en el último año, ya tienen ciertos índices de funcionalidad totalmente bajos, vamos a ver una albúmina totalmente disminuida. El morir con dignidad, básicamente respetar a la persona en sus derechos, en sus creencias hasta el último momento de su vida. La adecuación del esfuerzo terapéutico significa no instaurar, no iniciar un tratamiento o cancelarlo de acuerdo al pronóstico que tenga la persona. Es lo que antes llamaban limitación del esfuerzo terapéutico.
La obstinación terapéutica es todo lo contrario, esa instauración de medidas que no están ajustadas a las necesidades del paciente. El abandono es el decir ya no hay nada que hacer, ¿no? Que se presenta muchas veces en la atención. La eutanasia pues es esa provocación intencionada de la muerte en un contexto médico. El suicidio asistido pues ya es la ayuda médica facilitando esos fármacos para que la persona pues cometa la muerte. Y la sedación paliativa pues es aquella que ocurre, es la que busca disminuir el estado de conciencia de una persona que está sufriendo y que está sufriendo porque tiene un síntoma que es refractario, es decir, un síntoma que no ha respondido a todos los tratamientos posibles. Y la sedación en agonía pues es aquella que se presenta en las últimas fases de la vida, en la que se presenta en las últimas horas, semanas de vida. Entonces, ¿qué son los cuidados paliativos? Pues son aquellos que, como vemos, están presentes buscando una asistencia activa, holística de las personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con la salud debido a una enfermedad grave. Sabemos que la prolongación de la vida tiene como consecuencia el incremento en las enfermedades crónicas, el envejecimiento poblacional, y esto pues va a estar facilitado gracias a los tratamientos, tecnologías que hoy tenemos, que se atienden hoy en día, como el cáncer. Entonces el objetivo básicamente del cuidado paliativo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. No van a alargar la existencia, sino que contribuyen a dar confort. La eutanasia sería innecesaria, dado que el sufrimiento pudiera ser tratado en estos pacientes. No caer en la obstinación terapéutica ni tampoco provoca la muerte. Y el enfermo, en palabras del doctor Jacinto Batis, dice, desea que le curemos, si no lo podemos hacer que lo cuidemos y lo aliviemos, pero en ningún caso desea que lo eliminemos. Entonces, en cuanto a las trayectorias y modelos de atención, como vemos aquí, distintos tipos. Está la muerte súbita. La segunda gráfica nos muestra la muerte por enfermedad oncológica. La otra, que es muy diferente, que es la muerte por enfermedad no oncológica, es decir, por enfermedad de órganos, donde vamos a ver unas mejorías, unos descensos, unas mejorías, y así llegan hasta el final de la vida. Y la última es el anciano frágil o con demencia, que tiene ya un estado basal bastante deteriorado. Entonces, lo que se busca hoy en día es cambiar ese tipo de atención, buscando que desde el diagnóstico, incluso antes, previniendo el riesgo del sufrimiento, pues atendamos los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, como vemos en esta gráfica, está durante los tratamientos modificadores de la enfermedad, está también en la preparación para el final de la vida, y después de la muerte está para el cuidado del duelo. Los principios básicos que se utilizan en los cuidados paliativos pues son la atención integral de los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales. El binomio siempre va a ser el paciente y la familia, buscando la calidad de vida del paciente y la familia como núcleo fundamental de apoyo. Hace una concepción terapéutica activa con una actitud rehabilitadora. Siempre hay algo por hacer, es el dicho, y tratar de evitar el no hay nada por hacer, ¿no? Aliviando el sufrimiento, controlando los síntomas. Y lo más importante que en mi experiencia he podido ver a través de los cuidados paliativos es que es un trabajo en equipo siempre. No solamente va a estar el médico o no solamente la enfermera, sino que es todo un equipo: psicología, trabajo social, sacerdote, médico, atendiendo a ese paciente. ¿Qué necesita el enfermo y la familia? Pues básicamente controlar los síntomas, cubrir sus necesidades, un equipo que esté coordinado y calificado, y una atención médica al final de la vida como un derecho. Como profesionales, ¿qué debemos hacer? Pues primero, olvidar esos modelos paternalistas, informativos que siempre hemos tendido a optar, y buscar más una relación de ayuda, es decir, olvidar ese modelo en el cual solo damos un consejo, sino que tratamos de ayudar a esa persona de otra óptica de vista, tratando de negociar un poco, ser más flexibles, y sobre todo lo vamos a hacer a través de varias características, a través de la empatía terapéutica, la aceptación incondicional. Esto significa generar una atmósfera de confianza facilitadora del cambio,
donde vamos a tener primero que generar o dejar los juicios. Debemos acoger incondicionalmente los sentimientos de esta persona. Vamos a considerar positivamente sus recursos, los recursos propios que tiene la persona, y la cordialidad. Y por último, la autenticidad o congruencia. Esto es simplemente ser coherente con lo que se piensa y con lo que se expresa. Si no sabemos qué decir, es mejor admitirlo. Ser auténtico nos va a conferir más autenticidad frente al paciente como profesionales. Entonces aquí es donde entra la comunicación y la importancia de esta en los cuidados paliativos, y lo vamos a hacer a través del counseling. El counseling es un tipo de relación de ayuda en la que la persona acompaña a otra en su proceso de aceptación, sobre todo en cosas que provocan sufrimiento, centrando la atención de la persona ayudada y no tanto en los problemas en sí. Va a promover al máximo su autonomía personal, garantizando la aceptación incondicional del otro desde la autenticidad y con una actitud empática, como ya lo hemos hablado. Entonces, en palabras de Bárbara Ockham, una relación de ayuda centrada en el cliente, en este caso sería en el paciente, orientada en la resolución de problemas en la que los cambios conductuales pueden tener su origen en la exploración y comprensión por parte del cliente de sus sentimientos, pensamientos y acciones, y la comprensión por parte del cliente de las variables ambientales y sistémicas que intervienen en sus dificultades y sus decisiones de cambiarlas. Estas son palabras del libro Intervención Emocional en Cuidados Paliativos, donde nos dice: es un proceso interactivo donde se rescata el principio de autonomía de la persona. En otras palabras, es el arte de hacer reflexionar a una persona empatizando y confrontando por medio de distintas estrategias comunicativas, de tal modo que pueda llegar a tomar las decisiones que considera adecuadas para ella y siempre teniendo en cuenta su estado emocional. Entonces, ¿cuáles van a ser esos principales objetivos de la comunicación a través del counseling, a través de esta relación de ayuda? Pues la primera, afrontar y solucionar problemas, con el componente paradójico que es indispensable centrarse en la persona y no en la dificultad. Una relación de ayuda donde se previenen las disfuncionalidades que podrían desembocar en el proceso de enfermedad, y una relación de ayuda para el aprendizaje y refuerzo de las propias capacidades de autoayuda y en situaciones de intervención de crisis. Entonces hay unas fases para este counseling. Como lo vemos, primero hay que tener unas actitudes, como ya lo hemos hablado, una aceptación incondicional, una empatía, una consideración positiva y ser auténticos. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero vamos a acoger a la persona a través de una escucha activa, una respuesta empática, una personalización, una interpretación. Luego vamos a llegar a la persona que haga una autoexploración, una autocomprensión y pase a la acción. Y esto lo vamos a hacer a través también de una intención paradójica, de asertividad, de inmediatez, para que ya la persona pueda resolver su problema, y que no solamente seamos nosotros dando las orientaciones o dando el tratamiento o dando el diagnóstico, sino que la persona también pueda participar en el proceso de atención. Entonces, unas claves muy sencillas son querer entender y comprender, escuchar de manera activa, evitar la tendencia a juzgar o etiquetar, observar siempre el lenguaje no verbal. Esta parte es muy importante, observar siempre a la persona a la cara, a sus ojos, desde la misma altura, evitar el estar parado y hablarle a la persona desde la cama, sino tratar de ponernos en su mismo nivel. Manejar la comunicación verbal propia, transmitir una comprensión de lo que se ha comunicado, evitar el uso de frases hechas, soluciones rápidas, estar abierto al aprendizaje de habilidades, aprovechar los distintos momentos de presencia y saber hacer, pero sobre todo saber estar. Esto es súper importante. Muchas veces podemos acompañar a estos pacientes simplemente desde el silencio, ¿no? Muchas veces queremos ofrecer soluciones rápidas, como dice aquí, pero a veces simplemente con el silencio, con el acompañamiento de esta persona, estamos haciendo muchísimo. Una parte importante del cuidado paliativo es dar las malas noticias, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer a través, obviamente, de una comunicación que es vital en este momento, y a través del counseling como principal herramienta para la comunicación en los cuidados paliativos. Entonces, lo primero es tener un estado emocional propicio, es decir, nuestro propio estado emocional, evitar implicarnos más allá de lo necesario, más allá, es decir, tener una empatía suficiente, no es ponernos en el zapato del otro, sino comprender al otro y que éste se sienta comprendido, ¿no? Pero siempre desde un marco personal, ¿no?
Y técnicas como la visualización, es decir, ver ese momento, cómo vamos a dar esa mala noticia, tratar de calmarnos en el momento de dar esta noticia y tener el pensamiento positivo en cuanto a esa visualización. Lo segundo es generar un contexto facilitador. Esto es súper importante, buscar un buen momento. No es un buen momento en la sala de urgencias, no es un buen momento en un sitio con mucho ruido. Tratar de buscar más intimidad, más privacidad para dar la mala noticia. Entonces en esto es súper importante el lugar. Tener obviamente un conocimiento previo del estado de salud de la persona. Mantener siempre la proximidad. Como tercer punto, transmitir la noticia de forma clara y ordenada. Es decir, tener un lenguaje neutro, sin rodeos pero sin brusquedad, transmitiendo siempre lo más importante, explicar los detalles de forma clara. Algunos autores prefieren no hablar de dar detalles porque esto a veces puede confundir un poco a la persona que se le está explicando, y prestar sobre todo atención a su comprensión, es decir, ver qué tanto la persona ha interpretado, ha comprendido la información que se le está dando. El cuarto punto, el refuerzo y el empoderamiento al paciente, es decir, reformulamos y sintetizamos, ponemos en foco sus actitudes, sus capacidades y reforzamos positivamente los recursos que tenga la persona. Entonces, como vemos, parte de las herramientas más importantes del cuidado paliativo, pues primero es tener habilidades de comunicación y obviamente una historia clínica específica. También como herramienta, como tercera herramienta, tenemos un equipo interdisciplinar y la coordinación entre los diferentes niveles de atención, es decir, entre el nivel 1 al nivel más complejo, que haya una buena comunicación entre niveles y una buena coordinación entre niveles. Entonces no hay errores, no hay coincidencias, todos los eventos son bendiciones que nos han otorgado para aprender. Esto a manera de reflexión acerca de estas enfermedades terminales. En mi experiencia, lo único que he visto es que son momentos, estos momentos finales de vida, son momentos de gran aprendizaje donde las personas siempre tratan de buscar primero poderse despedir del otro, poder cerrar ciclos, pero sobre todo el aprendizaje de vida, de todo lo que han hecho en vida, de lo que ha significado su vida y cómo esto nosotros podemos ayudar a que ellos trasciendan y puedan irse en paz, ¿no? Y para esto, pues obviamente siempre va a ser súper importante la comunicación. Entonces, como conclusiones, lo primero, sabemos hablar que los cuidados paliativos van a tratar al enfermo como un ser humano en todas sus dimensiones, física, emocional, psíquica, social, hasta el momento de su muerte, teniendo en cuenta todas sus dimensiones y necesidades. Vamos a controlar síntomas, vamos a evitar el sufrimiento y mejoramos la calidad de vida independiente de la fase de la enfermedad en la que se encuentre, no solo las enfermedades oncológicas. Y el paciente y la familia son el binomio a tratar, promoviendo siempre su dignidad, sus recursos a través de un equipo interdisciplinar que ayude y soporta otras especialidades como la oncología y donde, como hemos visto, las habilidades de comunicación son un pilar fundamental en la atención de estos pacientes. Entonces, agradezco la información, agradezco su atención y bueno, esta es mi información de contacto por si desean contactarme para alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias a todos y nuevamente agradezco a la Facultad de Salud y a Fonoaudiología de la Universidad de Santiago de Cali por esta invitación. Hasta luego.